Bueno, compañeros, entonces damos continuidad a este proceso de definición de lo que sea entonces la sociología jurídica o la sociología del derecho. Es importante plantear que según la corriente ideológica o la corriente epistémica a la que se adhiere el investigador, podría mencionar sociología del derecho o podría señalar sociología jurídica. Algunos llegan a confundir, esta no es una clase de antropología jurídica, algunos llegan a confundir la sociología jurídica con la antropología jurídica o la sociología del derecho con la antropología del derecho. Es importante resaltar que en la medida en que la ciencia se va especializando y se va profundizando, estas llegan a tener mayores ramificaciones, mayores interconexiones con otras disciplinas que alimentan su propia objeto de estudio, su propio método, su propia técnica y sus propios conceptos. Ramón Soriano, de Ariel Derecho, en Sociología del Derecho, nos habla de esta nueva ciencia jurídica. Una ciencia jurídica que no está basada estrictamente en la historia, como aspectos documentales. Una ciencia jurídica que no está basada en un aspecto valorativo, como lo que vale o lo ético desde ese pensamiento propio, desde ese pensamiento no propio, sino nos va dando un recuento histórico de cómo es que la sociología jurídica o la sociología del derecho ha aparecido desde el tiempo de los sofistas, desde el tiempo de los griegos, cómo es que durante el periodo del oscurantismo al renacentismo se consolida de manera fuertísima. Esta sociología jurídica, esta sociología del derecho, tiene como finalidad se ocupa de la influencia de los factores sociales en el derecho y de la incidencia que tiene el derecho en la sociedad. Quedaríamos casi igual que el principio de esta cápsula. Sin embargo, es a lo largo del surco epistémico que ha marcado la sociología jurídica durante estos 2 siglos que observamos cómo puede llegar a tener lógica. A veces la ciencia no nos gusta lo que nos dice, pero es lógico. Es sumamente importante identificar que entonces la sociología del derecho o la sociología jurídica se irá componiendo de un conjunto de paradigmas diferenciados, el paradigma del derecho y el paradigma de la sociología, y que estos tendrán una repercusión propia en la formación disciplinar. Esta ciencia, como lo define Ramón Soriano, que no es la única, puede haber más. Bueno, luego entonces Ramón Soriano identifica que existen 7 características que nos pueden identificar a la sociología jurídica como una disciplina propia. En primer lugar, se caracteriza por no ser paradigmática, es decir, que no obedece a la dogmática jurídica o a la teoría general de la sociedad por sí misma, sino que está en constante movimiento, está en constante pregunta, está en constante verificar que los datos sean realidad. Es autónoma, no necesita limitarse a lo que diga la Constitución, no necesita limitarse a lo que diga una comunidad en específico, dado que constantemente estará apoyándose en las evidencias con las que va encontrando, apoyándose de los conceptos que fue construyéndose, apoyándose de las diversas técnicas o metodologías que le sirvan en ese momento para el debido registro. Es independiente. El propósito de la sociología jurídica es que pueda llegar a tener el conocimiento de las verdaderas implicaciones sociales que tiene el derecho en la sociedad y viceversa, la sociedad en el derecho. Es interdisciplinar, evidentemente, como lo hemos platicado desde el principio,
se apoya de distintas disciplinas, entre las que están la antropología, las que están la victimología, en las que está la criminología, en las que está las ciencias forenses. Siempre se va apoyando la sociología jurídica de los nuevos modelos disciplinares que están aplicando. Es teórico-empírica, esta disciplina, gracias a Dios, no es solamente teórica, gracias a Dios no es solamente... Gracias a Dios, no es solamente técnica, no solamente es empírica, sino que implica un estira y afloja, un avanzas, un constante emparejamiento entre cada una de estas partes para lograr nudos o concatenar conclusiones de manera elocuente, de manera lógica, de manera verificable. Lo que pretende la sociología jurídica es irse acercando hacia el modelo de ciencia positivo, y lo hace más que el propio derecho, y lo hace más que la propia sociología. Pudiera parecer que es ese patito feo o ese chipote en donde dicen, mira, por tal cosa, en tal cosa o en tal lugar hemos encontrado tal consecuencia. Ese es el comentario tal vez fuerte que hay que escuchar, y es el comentario que podríamos plantear sobre una mesa diciendo, podemos escucharlo. Es omnicomprensiva y acumulativa. Estamos hablando que algunos dicen de la sociología jurídica desde el tiempo de los griegos y de los sofistas hasta el periodo contemporáneo. Todo se va acumulando como la gran ciencia. Es una gran matrix en donde van entrando todos los documentos, en donde van entrando todas las teorías, en donde van entrando todas las culturas, y en donde van encontrando todas las instituciones o todas las figuras de autoridad, pero que nos sirven para que en el momento de explicar las cosas podamos tener un árbol robusto, podamos encontrar un argumento amplio, tengamos los suficientes posibilidades empíricas de decir, mira, es que existen distintos sistemas normativos en lo que se compone el estado de Querétaro. Como hemos observado, en esta clase de sociología jurídica, lo que vamos a identificar es que el derecho no solo es un código, el derecho no solo es la Constitución, el derecho no solo es la ley aprobada por el Estado. En realidad, esa es una de las pocas formas en las que tiene expresión el derecho. Una de las teorías que más nos ayudan cuando estamos en la introducción al estudio del derecho es la del famosísimo Miguel de Reale. Miguel de Reale, en la teoría tridimensional del derecho, de 3D del derecho, nos explica que el derecho debe de ser un fenómeno que debe ser visto a partir de una figura tridimensional. La figura tridimensional podría tener como base la situación normativa, es decir, los códigos, las leyes, las constituciones. Pero a sus lados, sus dos ángulos o sus dos lados perimetrales van a tener que ser de un lado fáctico y del otro lado axiológico, porque no deja de ser hechos que suceden en la realidad y que tienen una valoración según la cultura a la cual uno pertenece. Esta teoría tridimensional del derecho lo que nos permite es acercarnos de manera relativamente sencilla a lo que tiene que ser la sociología del derecho, o lo que tendría que ser el tema fáctico. El tema fáctico tiene que ver con los hechos, con el factum, fetum, fecho, hecho. Por lo que es recomendable acercarse un poco a la teoría tridimensional del derecho. Esta dichosa teoría tridimensional del derecho lo que nos permite es entender que una sola cosa, una sola acción que despliegue una persona va a tener tres consecuencias, o por lo menos tres posibles ángulos o tres posibles formas de verlo. Si la conducta es castigada o permitida por la ley, si la conducta es normalizada o algo cotidiano dentro de la sociedad, y cuál es la manera en cómo se valora la conducta, si se aprueba como buena o mala. Las tres cosas son completamente distintas y no necesitan ser siempre iguales. Algunas pudieran parecer como contradictorias, pero lo que sí me queda claro es que
no son opuestas, son complementarias. Se necesita una de la otra para poder tener un muy buen entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Durante el primer decenio del siglo XXI han sucedido los cambios más impresionantes que se pudieran observar, desde la aparición del Internet, desde el derecho al aborto, desde los derechos humanos, desde delitos cibernéticos, hasta el coronavirus, o asemejarnos como los supersónicos, que gracias a los supersónicos es que podemos estar haciendo estas ideas, porque las tomamos de ellos, en las que nos identificamos en una realidad futura, pero con unas consecuencias presentes. Bueno, esto en cuanto a cómo nos podemos acercar a la sociología del derecho. Por última, me gustaría solamente hacer como alguna, sobre esta misma rueda que dibujamos del conocimiento científico, cuáles podrían ser las ciencias afines a la sociología jurídica. Y es que la sociología jurídica no se encuentra del todo alejada de lo que es la realidad. Estuvimos mencionando durante los videos pasados que para mí una de las que más me gusta privilegiar dentro de las ciencias afines a la sociología jurídica y al estudio de la teoría general del derecho, pues es la antropología con la teoría del Estado. Es un poco menos emocionante cuando un abogado lo platica, cuando un antropólogo o un politólogo platica cómo fue la conformación de la teoría del Estado y cuáles son las consecuencias positivas y nefastas que ha tenido uno sobre otro. La sociología jurídica, evidentemente, se tiene que apoyar de la sociología. Y la sociología jurídica, en algún momento, se tiene que apoyar del derecho, como si fuesen opuestos complementarios. La sociología jurídica se va a tener que apoyar de la antropología. Y de la antropología se va a tener que apoyar de la historia. La sociología jurídica se va a tener que apoyar de la economía, porque una de las corrientes más fuertes con un objeto de estudio definido, metodología definida, técnica definida y conceptos definidas es el análisis económico del derecho. Pero también puede ayudarse de la ética, porque pues lo acabamos de ver con Miguel Villarreal, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar lo que pudiera parecer solamente la vida del hombre en sociedad, nos estamos acercando al conocimiento interdisciplinario o multidisciplinar de cómo es que un hombre puede vivir en conjunto con sus demás compañeros en sociedad, simulando más o menos el siguiente esquema. Al centro están un grupo de individuos que se han asociado con un fin. Eso se llama sociedad. Un grupo de individuos que han cedido una parte de su libertad para tener un bien común. Eso se llama contrato social o se llama conformación de una unidad política. Perfecto. Para estudiar cómo es que viven y se regulan estos hombres en sociedad, pues nos vamos a apoyar de lo que es el derecho. Pero para especificar qué tipo de sociedad vamos a tener que utilizar lo que es la sociología. Cuando empezamos a describir sus costumbres, ocuparemos la antropología. Cuando empecemos a decir cómo es que valoran esas costumbres, hablaremos de la ética. Evidentemente no podemos sacar a la religión, por aquí debe de estar. La economía nos permitirá saber cuáles son las bases centrales de su sociedad y la historia cómo fue su proceso. Es decir, la sociología jurídica se ve inmerso con todas aquellas campos disciplinares que le permitan tener una respuesta más amplia, más sólida, con mayor capacidad argumentativa y de mayor certeza sobre lo que va a suceder y de predictibilidad. Bueno, hasta el día de hoy, aquí serían mis comentarios. Estaríamos abordando ya en el siguiente video lo que yo he considerado como la historia de la conformación del pensamiento de la sociología jurídica, porque esta historia nos permite acercarnos de manera directa a la religión,
Muchas gracias y pues si tienen alguna duda, público muy diverso, estamos para escucharlos. Muchas gracias, que tengan buen día. Diga. Me pareció muy acertada la diferenciación con la que se maneja la sociología jurídica de la sociología en general y el derecho. Pero yo todavía quiero saber cuál es la utilidad que tiene la sociología jurídica para la resolución de conflictos normativos, por ejemplo en Querétaro.